Bueno, buenas tardes, bienvenido a nuestra siguiente charla urantiana. Se llama, como sabéis, el autodominio como medida de desarrollo espiritual y esta tarde es Olga López la que nos va a dar esta presentación. Como sabéis, ya forma parte de una trilogía que vamos a desarrollar de conferencias que se expusieron en el encuentro que hubo internacional en Torremolinos. Hace 15 días, Elena Baña, nuestra amiga, pues desarrolló la adoración, ilumina nuestro destino, ¿no? Y todo, también se partía del elemento común, esta trilogía de conferencias del tema de la mente y el autodominio, ¿no? Entonces, es una saga muy interesante que no queríamos desperdiciar estas presentaciones tan buenas que se expusieron allá en Torremolinos para poder difundirlas y poder volver a escucharlas con las actualizaciones que el ponente quiera, evidentemente, ¿no? Entonces, hoy ya os comento que Olga López es la que nos va a desarrollar la de hoy y cuando quiera, Olga, pues puedes compartir pantalla y empezar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. La verdad que bueno, es un placer estar aquí entre amigos y bueno, y hablando sobre un tema que a mí me parece, bueno, fundamental para el progreso espiritual, como es el autodominio. Entonces, bueno, pues vamos sin más a comenzar con una breve introducción. A mí me gustaría empezar con esta cita del libro, del que el título de la presentación es justamente una paráfrasis. Esta cita aparece justamente en una lección que dio el maestro sobre este tema, justamente sobre el autodominio. Y dice, en verdad os digo que aquel que sabe gobernar su propio yo es más grande que el que conquista una ciudad. El dominio propio es la medida de la naturaleza moral del hombre y el indicador de su desarrollo espiritual. Vemos en esta cita que de alguna manera es una afirmación, esta la de que el que gobierna su propio yo es más grande que el que conquista una ciudad, es contraintuitiva para mucha gente, porque normalmente pensamos en la grandeza pues, en términos de conquistas, de logros externos, pero aquí Jesús, el Maestro, nos está diciendo algo completamente distinto. Y es que el que es grande realmente es el que se domina a sí mismo. Algo que parece tan sencillo, tan poco importante, pero es que sin embargo tiene mucha más importancia que los logros que nosotros consideramos como señal de grandeza humana, ¿no? Entonces, de esta afirmación de Jesús podemos entender dos cosas. Una, que el que consigue el dominio de sí mismo posee no solo una moral elevada, sino también un desarrollo espiritual elevado. Y por contra, cuanto menos dominio tenemos sobre nosotros mismos, cuanto más sometidos estamos a nuestras bajas pasiones, a nuestros instintos, a nuestras compulsiones materiales, más atados estamos a la materia y por tanto estamos más lejos de la espiritualización de nuestra mente. O sea, estamos todavía en lo material, en lo animal, por así decir. Porque no debemos olvidar que de todos los seres con voluntad que pueblan el universo de universos, nosotros, como mortales del tiempo y el espacio, somos los que estamos en lo más bajo de la escala. O sea, por debajo de nosotros tenemos a los animales. Y justamente en la animalidad es donde reinan las funciones más primitivas de nuestro cerebro, que a su vez se reflejan en nuestra mente, y el hecho de que tenemos que superar estas tendencias animales para espiritualizarnos, que tenemos que superar la naturaleza mortal puramente material, es algo que no conseguimos de manera fácil, no nos sale natural. Es algo que requiere cierto esfuerzo
por nuestra parte. En esta presentación me gustaría explorar las facetas más importantes que considerar para llegar a gobernar nuestro propio yo, y para ello, pues qué mejor que asomarnos a las páginas del libro Durantia para hacer un repaso de las referencias a este tema que podemos encontrar en él. Por supuesto, las referencias que hay a este tema son muchas. Hay también muchas ramificaciones dentro de este tema. Yo aquí voy a dar simplemente una breve pincelada en aras de la brevedad y del tiempo, pero os invito a que exploréis todas las ramificaciones de este tema del autodominio por vosotros mismos. Vamos a ver entonces qué nos dice el libro Durantia sobre el autodominio. La primera referencia que se hace en el libro, una referencia directa sobre el autodominio, que en el original inglés es la palabra self-mastery, los vincula con otro factor importante como es la confiabilidad, y aparece al hablar de las econafines denominadas la solemnidad de la confianza. Aquí en este párrafo nos dicen que la confiabilidad es la verdadera medida del autodominio, del carácter. Así que vemos aquí la importancia de esta vinculación. Ser una persona en la que se puede confiar es un signo de que esa persona domina el gobierno de sí mismo. ¿Y qué significa que se puede confiar en alguien? Pues que esa persona no te va a traicionar, que se le puede dar algo que no usará contra aquel que se lo ha dado. Y volviendo a nuestras tendencias animales y materiales, pensaríamos que lo más bajo en la escala espiritual sería aprovechar lo que conocemos de otro en nuestro beneficio, a una costa de traicionar su confianza. Pero eso no sería señal de gobierno de uno mismo, sino justamente todo lo contrario. Un poco más adelante, justamente en este documento también, en el 28, nos habla de la importancia del control de uno mismo, y quería resaltar la parte final del párrafo, en el que dice: y en un mundo como Urantia, el autocontrol es la manifestación de la grandeza. Un poco en la línea de lo que decía Jesús en la primera cita que os he puesto del documento 143. Aquí también hacen una comparación o una afirmación interesante, y es cuando dicen que un gran hombre no es el que toma una ciudad o derriba una nación, que es lo que nosotros intuitivamente o históricamente podríamos pensar que es un signo de grandeza, sino el que contiene su propia lengua. O sea, aquí vemos la importancia también de controlar nuestras palabras, lo que decimos, porque, bueno, una palabra dicha no tiene vuelta atrás, porque aunque pidas disculpas, ya la has dicho. Luego, más adelante, en el documento 109, nos encontramos esta referencia al autodominio como elevación de la mente primitiva, cuando se refieren a los ajustadores que llegan a los mundos en sus primeras etapas de desarrollo humano. Aquí, al final del párrafo, también nos dicen algo muy esclarecedor, y afirman: serán relativamente pocos los que elijan ascender a las alturas morales que se elevan por encima de las colinas del autodominio y la adquisición del carácter para alcanzar, niveles más altos de espiritualidad emergente. Y aquí, llegados a este punto, vemos un concepto interesante vinculado también al autodominio, que es el de la adquisición del carácter. Vamos a ver, ¿a qué se refieren con carácter? En el Diccionario Real de la Real Academia nos encontramos con una definición que dice que es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Si hay algo que como seres humanos nos distingue de los animales,
es que, aunque somos seres sociales, buscamos integrarnos en un grupo, ser parte de un grupo de una entidad más grande, también tenemos tendencia a distinguirnos de los demás, a afirmarnos en nuestra individualidad frente al grupo. Por tanto, la adquisición del carácter forma parte de ese proceso por el cual queremos diferenciarnos de los demás de alguna manera y además buscamos implícitamente ser mejores, ser mejor que los demás, ser mejor de lo que somos en la actualidad. ¿Cómo debe ser el proceso para pasar de estar dominados por nuestros impulsos a ser nosotros los dueños de esos impulsos? Quizá nos centramos en esta acepción de dominio como poder o ascendente que se ejerce sobre otra u otras personas, pero deberíamos considerar más bien esta otra acepción, que es el buen conocimiento de una ciencia, arte, idioma, etc. ¿No decía el famoso oráculo de Delfos, conócete a ti mismo? ¿Cómo puede alguien gobernarse a sí mismo si no es consciente de sus puntos débiles y de que debe mejorar? Es posible que pensemos que el autodominio implica sacrificio y abnegación, y podríamos pensar que así es, pues según los reveladores no hay crecimiento espiritual sin conflicto interior. Aquí nos dicen que en el documento 100 que las perplejidades religiosas son inevitables. No puede haber crecimiento sin conflicto psíquico y sin agitación espiritual. Y nos dice al final del párrafo, la lealtad hacia lo grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble no se impone sin lucha. Pero el hecho de que el crecimiento se produzca a través de luchas tampoco implica que siempre tenga que ser algo doloroso. Es más, tenemos una herramienta muy importante para generar autodominio que no resulta para nada dolorosa y que es sumamente eficaz, que es la oración. Nos dicen en el documento 91 que no olvidéis que aunque la oración no cambia a Dios, produce muchas veces grandes cambios duraderos en la persona que reza con fe y confianza. La oración ha engendrado mucha paz mental, alegría, calma, valor, autodominio y ecuanimidad en los hombres y mujeres de las razas en vías de evolución. Así que la oración nos va transformando, nos va acercando más a esa paz de espíritu del que no se siente sacudido por las vicisitudes de la vida, porque está plenamente sintonizado con la voluntad del Padre Celestial. Y esto me hace recordar otro párrafo del documento 100 que es sumamente útil de recordar cuando nuestro corazón se ve especialmente afligido. Nos dice, Jesús describió la profunda seguridad del mortal conocedor de Dios cuando dijo, para aquel que cree en el reino y conoce a Dios, ¿qué importa si todas las cosas terrenales se derrumban? Las seguridades temporales son vulnerables, pero las garantías espirituales son inquebrantables. Cuando las mareas de la adversidad humana, del egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y la envidia golpean el alma mortal, podéis tener la seguridad de que hay un bastión interior, la ciudadela del espíritu, que es absolutamente inexpugnable. Esto es cierto al menos para todo ser humano que ha entregado el cuidado de su alma al espíritu del Dios eterno que mora en su interior. Pero llegar a este punto en el que alcanzamos el dominio de nosotros mismos tampoco es algo que sucede de repente. Es un largo viaje en el que se van produciendo conquistas paulatinas. El camino que recorremos no es otro que el de la adquisición de los círculos psíquicos. Empezamos por el séptimo círculo, que marca el comienzo de la verdadera función de la personalidad humana, que es el que tenemos por el hecho de ser seres humanos con voluntad, y vamos avanzando sucesivamente hasta
alcanzar el primer círculo, que denota la madurez relativa del ser mortal, en el que se superan las etapas preliminares a la fusión con el ajustador. Nos dicen en el documento 113 que empezáis con la mente propia de vuestra vestidura mortal en el séptimo círculo y viajáis hacia adentro en la tarea de comprenderos, dominaros y superaros a vosotros mismos. Así que podemos deducir entonces que la llegada al primer círculo supone que hemos llegado a un nivel alto en la comprensión y el dominio de nosotros mismos. Y por supuesto, para ir avanzando en los círculos, no sirve progresar solo en algunos aspectos, sino que es necesaria la actuación armoniosa de toda la personalidad. El crecimiento de las partes no equivale a la expansión del yo completo, de todo el yo material, intelectual y espiritual. ¿Qué sucede cuando la parte intelectual se desarrolla más que la espiritual? Pues que la comunicación con el ajustador del pensamiento se hace difícil y peligrosa. O sea, no sabemos realmente si esa voz que tenemos en nuestra cabeza es del ajustador o somos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo. Y si es la parte espiritual la que se desarrolla demasiado a costa de las otras dos, pues que tenemos a producir una interpretación fanática y tergiversada de las directrices espirituales del morador divino. O sea que hay que tener mucho cuidado en progresar en los tres aspectos, porque, bueno, siempre me gusta compararlo con un taburete de tres patas. O sea, las patas han de tener la misma longitud para que el taburete esté estable, porque si no cojea. Es inestable, o sea, no es fiable. Pues lo mismo sucede con el progreso en los tres aspectos, el material, el intelectual y el espiritual. Cuando nuestro crecimiento es equilibrado, cuando las tres patas del taburete tienen la misma longitud, es cuando se produce el ascenso círculo a círculo. Y ese crecimiento equilibrado solo se produce, en palabras del libro, en una mente perfectamente equilibrada, alojada en un cuerpo de hábitos limpios, energías neuronales estabilizadas y función química equilibrada. Creo que todos, tarde o temprano, si realmente queremos progresar en el arte del autodominio, deberíamos descubrir cuáles son esos hábitos limpios de los que nos están hablando los reveladores y aplicar en nuestra vida esta receta para ayudarnos a crecer de manera equilibrada y en todos los sentidos. En una de las conversaciones que tuvo Jesús con los apóstoles, el maestro les habló justamente sobre la importancia de poseer un carácter equilibrado. Les llamó la atención sobre el hecho de que cualquier virtud llevada al extremo puede convertirse en vicio. Jesús predicaba siempre templanza y enseñaba coherencia, el ajuste proporcionado de los problemas de la vida. El progreso espiritual está determinado por las decisiones que tomamos. Está claro que las buenas decisiones siempre nos van a facilitar el trabajo del ajustador y las malas decisiones, consiguientemente, pues lo van a dificultar. Todas ellas, todas las decisiones, van a determinar nuestro avance en los círculos psíquicos. Esto nos lo comentan en el documento 110, justamente. Y justamente en este documento termina, bueno, hay un párrafo, el 110.6.6, que termina con una interesante observación de los reveladores. Dice, es cierto que la supremacía de una decisión, su relación con una crisis, determina su grado de influencia en la progresión por los círculos, pero el número de decisiones, las repeticiones frecuentes y perseverantes, son también esenciales para asegurar que esas reacciones creen hábito. O sea que aquí vemos lo importante que es crear buenos hábitos
para lograr el autodominio y, por extensión, ir avanzando en el logro de los círculos psíquicos. En este aspecto, lo que se llama la neuroplasticidad del cerebro, que no deja de ser el soporte material de nuestra mente, puede desempeñar un papel fundamental, porque, bueno, nuestro cerebro puede cambiar, o sea, nosotros podemos cambiar con el tiempo, no estamos, nuestra manera de ser no está grabada en piedra, o nuestra conducta no está grabada en piedra, podemos cambiar. Vamos ahora a considerar a Jesús como el ejemplo perfecto de autocontrol humano. En el libro Durantia se nos ofrece un ejemplo magnífico de dominio de uno mismo, que es Jesús de Nazaret, justamente. A lo largo de la cuarta parte, vemos no solo que va siendo consciente de su naturaleza divina y humana, sino también cómo va progresando en el dominio de su mente humana, dedicando una parte de su tiempo a estar en íntima comunión con el Padre. A pesar de que para cuando hizo el viaje por el Mediterráneo todavía no había alcanzado el dominio completo de su mente humana, en los años siguientes fue alcanzando nuevos niveles superiores de contacto consciente con su ajustador del pensamiento, que, como sabéis, se personalizó en el momento del bautismo en el Jordán, al lograr Jesús la cima del crecimiento espiritual personal a la edad de 31 años. En uno de los numerosos ejemplos que ofrece su vida, en las interacciones con otras personas de aquella época y lugar, podemos encontrar ejemplos excelentes del arte de gobernarse a sí mismo y de comunicarse de forma asertiva, o sea, no agresiva, y de forma amorosa. Pero es que además Jesús dio unas enseñanzas muy valiosas sobre el autodominio. La más extensa que aparece en el libro está en la sección 2 del documento 143, que se titula La lección sobre el dominio de sí mismo. En una de las conversaciones nocturnas que mantuvo con sus apóstoles, Andrés le preguntó: ¿hemos de practicar el renunciamiento como Juan nos enseñó? ¿O hemos de esforzarnos por conseguir el autocontrol que tú enseñas? Frente a la religión del examen de conciencia y el renunciamiento, Jesús trajo un nuevo mensaje: el autocontrol y el olvido de nosotros mismos. No es necesario sacrificarse ni castigarse con el ayuno y la oración. Simplemente hay que creer, tener fe, vivir con ilusión. Se trata de pasar de la esclavitud de las tradiciones y las viejas creencias a la libertad, a la alegría de hacer la voluntad del Padre Celestial. Es eso, y no los sacrificios ni la represión, lo que nos llevará a la vida eterna, en la que dejaremos como un lastre inútil los rasgos animales de nuestro carácter. Nos dice justamente en esta lección Jesús que la nueva ley del Espíritu os otorga la libertad del dominio de vosotros mismos, que sustituye a la antigua ley del renunciamiento autoimpuesto por miedo a la esclavitud del yo. O sea, aquí vemos otra vez la idea de que no es necesario renunciar, castigarse uno mismo, que es, el proceso es mucho más gozoso, por así decir. En este siguiente párrafo, Jesús hace un comentario que retrata a la perfección nuestra imperfecta naturaleza humana. Cuando nos dice: ¿con qué facilidad podéis engañaros a vosotros mismos para caer en miedos absurdos, apetitos desordenados, placeres esclavizantes, malas intenciones, envidias e incluso odios vengativos? Resulta entonces fundamental, para lograr el autodominio, dejar de entregarnos a preocupaciones inútiles, a los miedos paralizantes, a los placeres que nos controlan,
a las envidias y al odio, y en definitiva, a todo lo que nos ata a la materia y nos impide elevarnos por encima de ella. No es necesario combatir todos esos miedos y los sentimientos que nos controlan, sino ser conscientes de ellos y de que no deben dominarnos. Hay otro párrafo en el que también Jesús nos dice que los hijos del Padre que han nacido del Espíritu son siempre y para siempre dueños de su yo y de todo lo relacionado con los deseos de la carne. En lo sucesivo ya no será un deber, sino más bien un alto privilegio purificaros de todos los males del cuerpo y de la mente, mientras buscáis la perfección en el amor de Dios. Y entonces, ¿cuál es el secreto del dominio de uno mismo? El siguiente párrafo lo expresa muy claramente. Nos dice, el secreto de vuestro dominio de vosotros mismos está ligado a la fe en el Espíritu que habita dentro de vosotros y opera siempre por amor. Y dice al final, y si sois hijos de esta fe viva, ya no sois esclavos del yo, sino dueños triunfantes de vosotros mismos, hijos liberados de Dios. Y esta es finalmente la conclusión que expresa el maestro respecto al autodominio y a lo que significa nacer del Espíritu. Por lo tanto, hijos míos, cuando nacéis del Espíritu, quedáis liberados para siempre de la esclavitud consciente de una vida de renunciamiento y vigilancia de los deseos de la carne, y sois trasladados al alegre reino del Espíritu, de donde proceden los frutos del Espíritu que manifestáis espontáneamente en vuestra vida diaria. Los frutos del Espíritu son la esencia del tipo más elevado de autocontrol gozoso y ennoblecedor, la cima del logro del mortal terrestre, el verdadero dominio de sí mismo. Y ya como final de esta introducción, me gustaría recordar esta oración que aparece en el documento 144, que es una de las que Jesús ofreció a sus apóstoles y que proviene seguramente de otro planeta habitado, en la que se relaciona el autodominio con el establecimiento del reino divino dentro de nosotros. Dice, Padre nuestro que estás en el misterio, revélanos tu carácter santo. Concede a tus hijos de la tierra ver el camino, la luz y la verdad en este día. Muéstranos el sendero del progreso eterno y danos la voluntad de caminar por él. Establece dentro de nosotros tu reinado divino y otórganos así el pleno dominio de nuestro yo. No dejes que nos extraviemos por sendas de tinieblas y de muerte. Llévanos junto a las aguas de vida para siempre. Escucha estas oraciones nuestras por tu propio bien. Complácete en hacernos cada vez más semejantes a ti. Al final, en nombre del Hijo Divino, recíbenos en los brazos eternos. Así sea, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y aquí termina mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Y ya sin más dejo de compartir la pantalla y bueno, y ahora la palabra la tenéis vosotros. Muchas gracias, Olga. Es un tema muy bonito. Has repetido muchas veces, Olga, ha salido mientras tú hablabas la palabra como alegría, ¿no? Es la forma, parece muy contradictorio aparentemente, ¿no? El tener un autodominio sobre uno mismo, pero sin embargo te habla de que eso te lleva, te encauza, ¿no? A la alegría de ser el hijo de Dios. Me ha llamado la atención, ¿no? Esa como equiparación, ¿no? Que una Sí, cosa sí, lleva sí. a la otra. Sí, es que además es eso, las tradiciones religiosas siempre nos han inculcado ese sentido de la renuncia, del sacrificio, de la penitencia, incluso el cristianismo también ha seguido en esa línea cuando el maestro
dijo justamente lo contrario. O sea, no es una cosa que se tenga que hacer como por obligación o por esfuerzo, por disgusto. Tiene que ser algo que fluya. Y tenemos justamente herramientas para que fluya ese autodominio, para que lo vayamos adquiriendo. Y eso es lo que yo también quería resaltar en esta presentación, para distinguir las tradiciones religiosas del mensaje de Jesús en este tema, que realmente es, bueno, es mucho mucho más elevado y es un desarrollo mucho más orgánico y natural, el que nos propone Jesús, ¿no? Veo que hay manos levantadas, no sé si quién da la palabra. Es- Veo que está Tomás y Gloria. Bien, yo mismo, no hay Sí, ningún problema, efectivamente. Tomás, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Gracias, Olga. La oración que has recitado al final es realmente preciosa y muy, muy, muy profunda. ¿De acuerdo? Es una oración de grupo muy poderosa también. Bueno, aquí has tratado el autocontrol del carácter. Hemos hablado la necesidad de repetir mm, para elegir el camino positivo, el camino de la vida que nos da fuerza, carácter, nos estimula. De ahí que la lectura es muy importante. Sin obsesionarse, pero ser asiduo, perseverante en la lectura. Realmente es como, en realidad es como estimula y fomenta tipos de reflexiones, meditaciones, las palabras, los valores, los valores espirituales estructurados aunque sea una estructura intelectual, pero nos encausan a un comportamiento, a unos hábitos, por supuesto, a un esfuerzo y, por supuesto, a través de estos valores emocionales, ¿m? Hacia esa fuerza interior. En mi caso, por ejemplo, cuando años atrás se tenía que hacer un gran esfuerzo diario trabajando, pues eso suponía, bueno, pues una constancia que hacía, ¿no? Durante días y días y meses y años. Y el tema era como lo compaginaba también mi tiempo libre, haciendo esas repeticiones de valores emocionales, eh, por supuesto con este crecimiento individual personal sobre la moralidad, sobre el conocimiento de la moralidad, el conocimiento de la ciencia y de la religión, pues nos lleva al final, es verdad, que a lograr un carácter, un autocontrol, un autodominio, a empoderarnos a cada uno, sí, en la medida de alcanzar esos niveles psíquicos de la mente, del séptimo. Yo pienso que los niveles psíquicos están desde el inicio, desde la más mínima llama de fe, empiezan los niveles psíquicos del séptimo al primero. Y entonces esos niveles son, son una constancia. Son decisiones, por supuesto, y en realidad se hace, es una psicología dependiente, humilde, ¿de acuerdo? Lo que yo al menos lo vivo así como una dependencia y una acción de gracias
que todo buen hombre de fe hace. En fin, es tan extenso, es tan hermoso el autocontrol, el autodominio, como bien dice el principio, el que sabe que el que se domina a sí mismo, domina su lengua y también puede dominar una ciudad, que es más que dominar o conquistar una ciudad. Es precioso el logro de la personalidad y del carácter, el carácter noble y fuerte, y saber definir siempre el bien del mal, puesto que estamos en una civilización en la que hay mucha tibieza, sabemos que hay mucha, no, mucha evolución en la temática, en definitiva. Bueno, que siga alguien más, yo ahí me paro. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Gloria, adelante. Sí, gracias, Edu. Y gracias, Olga, porque ha sido preciosa la exposición que has hecho, ¿no? Y no solamente preciosa, sino que es para dar mucho que pensar, porque digamos que corrobora, yo siempre he pensado, ¿no? Que esta vida sería muy fácil si todos quisiéramos hacerla fácil, porque realmente lo es. Y aquí te da las claves para poder conseguirlo, ¿no? Por supuesto no es fácil, lo digo entre comillas, porque ya sabemos cómo nos están bombardeando, ¿no? Alrededor, como se ha dicho anteriormente, pues por tanto odio, tanta ambición, tanta, no sé, lo estamos viendo, ¿no? Por desgracia, día a día. Pero qué importante es el autocontrol, porque si todos tuviésemos ese autocontrol, y no solamente, sino que lo fuésemos desarrollando y haciéndolo como un hábito, una cosa habitual, y enseñarlas en nuestro entorno, lo importante que sería y lo fácil que sería esa vida. Porque si todos tuviésemos ese autocontrol y nos mordiésemos la lengua, y eso es lo que te hace grande interiormente, lo que te hace evolucionar y adquirir esos círculos. Si todo lo hiciéramos, y no es tan difícil, yo creo que sería proponérnoslo de alguna manera, ¿no? Proponerlo, y hacerlo como un hábito y darlo a conocer a tu alrededor, y yo creo que se fuese, simplemente hace falta voluntad, pero qué importancia es ese autocontrol para conseguirlo, ¿no? Yo creo que la evolución espiritual está ahí, en el autocontrol individual de cada uno. Eso es lo que haría evolucionar a la sociedad, de alguna manera, ¿no? No en masa, porque eso es lo que nos te están diciendo, sino hacerlo individualmente, autocontrolándonos cada uno para conseguirlo. Y por eso yo siempre me ha fastidiado un poco decir, jolín, pero si es que es fácil, si cada uno pusiésemos de nuestra parte y lo hiciéramos, sería muy fácil que este mundo avanzara de alguna manera, ¿no? Si supiésemos lo que nos espera y no lo que estamos viviendo día a día, por desgracia, en pleno siglo XXI. Y de verdad que ha sido una exposición preciosa. Has elegido los párrafos perfectamente, de los que te hacen, los que te arañan un poquito por dentro, ¿no? Y te lo dan a conocer. Muchas gracias, Olga, de verdad. Venga, gracias a todos. Gracias, Gloria. Bueno, antes de que Eduardo me dé la palabra, la cojo yo, porque me toca a mí. Olga, tenía muchas Eres ganas. de Murcia. Se me nota en el acento. Decía Olga que tenía muchas ganas de oír esta exposición así, en vivo y en directo, porque me la perdí. Sabes que estuvimos preparando las 3 partes del autodominio y me la perdí en Benalmádena, no pude ir. Por una buena razón, pero no pude ir. Y me ha gustado mucho el enfoque, ¿no? El enfoque, y ahora entiendo todavía más el case de las otras partes del autodominio. Me ha gustado mucho, está muy bien, Olga. He pasado un rato muy agradable y que me ha invitado a bastantes reflexiones.
Y eso es bueno. En cuanto al autodominio, se han expuesto ahí en algunas de las citas, se ha dicho algo al respecto que me ha hecho hacerme la siguiente pregunta. Es decir, una persona que no sea religiosa, que no tenga, digamos, inquietudes espirituales, puede conseguir el autodominio. Te hago la pregunta a ti, Olga. Ah, me haces la pregunta. Sí, te hago la pregunta a ti. Ah, a ver, sí, es que es una pregunta, o bueno, un tipo Bueno, de si pregunta que nos hacemos muchas veces de una persona que no sea religiosa, pues si tiene o cuando dices que si tiene un nivel ético elevado, pues si puede, bueno, pues si también es válida esa ética sin una base religiosa. Pues a ver, yo creo que le va a faltar algo si no tiene una inquietud espiritual. No sé hasta qué punto va a conseguir un autodominio pleno, un dominio de sí mismo, porque lo importante justamente es, creo yo, es la base sobre la que descansa ese autodominio. Entonces, si la base no es una base espiritual sólida, en cualquier momento las vicisitudes de la vida le pueden llevar a que ese supuesto autodominio se malogre, no llegue a consolidarse. Entonces, bueno, puede haber un autodominio espiritual y un autodominio, vamos a decirle, material. sí, lo que pasa es que yo creo que uno es más profundo que el otro. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Sí, sí. Ahí nos decía una cita que, porque sabemos que es muy escueto el libro de Durantia para tanta página y tanto capítulo que tiene. Realmente las citas sobre el autodominio son muy pocas las perlas que encontramos por ahí, ¿no? Y entonces, pues claro, si de alguna manera en esas citas más bien lo trae a colación como que es algo bueno, como que es algo deseable, como que es algo eh, que puede ayudar a conseguir la meta de la supervivencia con éxito, ¿no? También es cierto que nos dicen poco sobre el cómo conseguirlo. Dentro de lo poco que nos dicen de cómo conseguirlo, nos dicen que ahí has traído tú en una de las citas que decía que la fe espiritual era muy importante y la comunicación con el ajustador, ¿vale? Yo ante esas dos afirmaciones del libro de herramientas que te pueden ayudar a conseguir el autodominio, es por lo que he hecho la pregunta de si una persona que no fuese religiosa, es decir, que no tenga una fe espiritual, porque concretamente habla de fe espiritual la cita, no de tener fe sin más, ¿eh? Porque uno puede tener fe en el dinero, puede tener fe en los amigos, puede tener fe en, yo qué sé, ¿no? Fe espiritual. Ujú. Y por otro lado, la comunicación con el ajustador, pues más espiritual que es eso, pocas cosas creo yo que nos encontraremos en este mundo. Entonces, a colación de eso, era por lo que hacía la pregunta y luego decir, bueno, si son esas dos únicas herramientas que nos dice el libro, si la comunicación con el ajustador de alguna manera va a ser algo que me va a ayudar a conseguir el autodominio entonces es un fin o es un medio en nuestra vida. ¿Es un medio para conseguir dar los frutos del espíritu o es un fin el conseguir el autodominio? Porque también nos dicen que es raro el mortal que en esta época durante por lo menos en 1955 o hasta 1955, el mortal que podía escuchar a su ajustador durante la vida terrestre. Nos decían eso los reveladores, ¿no? Luego entonces, si de alguna manera el ajustador y mi relación con él
puede ser una ayuda para el autodominio y rara vez voy a escuchar la voz del ajustador. El autodominio tiene que ser un fin, no tiene que ser un medio, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Y me callo, que puedo seguir, que me da por razonar y me voy. Ahí os lo dejo. Gracias. Yo quiero contestar a la pregunta esta que has hecho, Jaime, que para mí el autodominio es una consecuencia, o sea, es algo como que llega al final, o sea, que en ese sentido lo veo más como un fin. Un fin que... Vale, Mm. perfecto, perfecto. Yo también concuerdo contigo. Quería hacerla por si alguien tenía una opinión distinta, escuchar sus argumentos y eso. Muchas gracias a todos, ¿eh? Venga, os dejo. Gracias, Jaime. Santi, ¿quieres hablar? Paso. Sí, buenas Hablo tardes. Como quieras, si quieres tú primero, creo que estabas tú delante, Es igual, no hay ¿sí? problema. Bueno, pues creo que es un poco responde a esa primera pregunta de Jaime y la hilvana con la segunda. Y el tema del autodominio yo lo veo siempre inevitablemente como dos etapas. La primera y más inmediata es aquella a la que también aludía Gloria, y es la capacidad de morderse la lengua, entendámonos, ¿no? Ante una situación que te resulta exasperante, ¿no? Esa parte de autodominio la practican muchas personas y no tienen por qué ser desde un punto de vista espiritual. De hecho, pues muchos políticos son capaces de morderse la lengua, y mucha gente, muchos jefes son capaces de morderse la lengua, y muchas personas han conseguido el autodominio que les da la capacidad de refrenar el impulso inmediato frente a una situación. Eh, y ahora hilvano con la pregunta de Jaime, pero eso no es todo el autodominio, ese es el comienzo. Es decir, cuando eres capaz de refrenar ese primer impulso, es el primer paso del autodominio, pero yo, bajo mi punto de vista, el autodominio nos tiene que llevar al siguiente paso, que el siguiente paso es reconducir esa emoción o esa situación emocional que resulta o que sabes que no quieres expresar porque no es adecuada, pero reconducirla hacia algo adecuado. Es decir, no basta con morderse la lengua y quedarse impasible frente a una situación que no te gusta, sino que has de generar las herramientas que te permitan que esa rabia no se mantenga contenida, o sea, o esa situación no sea una rabia contenida, sino que automáticamente seas capaz de transformar esa rabia en algo positivo para ti y para los demás. Y esa es la parte que requiere pues cierta profundidad o cierto trabajo espiritual y que forma parte también, bajo mi punto de vista, del concepto del autodominio. No quedarse solo en la primera parte de mutilar emociones para que no se te vea el plumero, para entenderlo de una manera lógica y ya. Ese es mi parecer al respecto. Una cosa quería decir al hilo de lo que ha dicho Santi, que para mí, o sea, el siguiente nivel sería ya ni siquiera sentir la rabia. O sea, ya no es decir me reprimo la rabia, sino que ya de ti como que salga, bueno, que estés sereno, que estés tranquilo. O sea, eso es el estado creo que ya, bueno, que todos deberíamos aspirar. Muchas gracias, Santi. Jesús. Buena, excelente charla. Me esperaba menos, pero ha sido así muy bueno, la verdad, me ha gustado. Que tengo la pregunta esta de, hombre, yo creo que hizo lo correcto cuando Jesús con los mercaderes del templo, los cambistas y estos que vendían animales, que había allí un negociazo que no vea, ¿no? Hacer la comparación de que se llevaban en el día del escrito de Urantia la cantidad de 10 millones de dólares, ¿no? En 1900 y pico. La grande familia de los sacerdotes, ¿no? Y claro, la firmeza muchas veces está regañada con el autodominio porque hizo lo correcto,
pero fue lo que desencadenó la alianza entre los saducios y los fariseos para, bueno, ya estaban en complot para matarlo, ¿no? O sea, para liquidarlo, para quitarlo del medio porque le habían tocado la pela, que eso era para ellos, pues ya ves, ¿no? Y 2 palomas valían el equivalente de una semana de trabajo, ¿no? Cuando a ellos se la compraban a los pobres y le costaban unos centavos, ¿no? Bueno, ni medio siglo, ¿no? Y, y a ver, hizo lo correcto a pesar de que ocurriera lo que ocurrió. O tal vez hubiera otra manera, si es que hubiera otra manera de cambiar el estado ese de los cambistas, ¿no? Con palabras, no sé, con palabras, no sé, más dulces o más sabias o qué sé yo, ¿no? Yo siempre me hago esa pregunta, ¿no? Gracias, Jesús. Bien, Olga, en primer lugar, felicitarte. Haces fácil lo complejo y me viene a la mente unos párrafos que están al principio del libro, no sé si por el documento 9 o 10, en el que dice algo así como que la mente, por término medio, es una esencia, ¿no?, de la perfección del pensamiento y la mentalidad, ¿no?, en evolución para nuestra naturaleza humana e inmadura, ¿no? Y porque concretamente son muchas las veces que enturbiamos esta mente con turbias historias y dañamos mucho esa mente con maldades debido al miedo, deformamos mucho la ansiedad, en fin, una serie de cosas que por naturaleza propia, como seres humanos, nos es difícil, ¿no? Esto dentro de los lectores del libro y con todo ese texto por delante, bueno, pues en la medida de la insistencia de cada lector en intentar profundizar y pillar a ese espíritu en las condiciones que más o menos se nos plantea en el libro, bueno, pues pudiéramos decir que ahí queda, ¿no? Pero desde fuera del libro, realmente esto, ¿qué quieres que te diga? Antes ha comentado Jaime acerca de un no religioso, ¿no? ¿Cómo sería eso del autodominio y en función de cómo y de qué manera, ¿no? Ahí es donde yo planteo el hándicap del ser humano ante todas esas vicisitudes que inevitablemente hay que vivirlas, ¿no? Y como ya se nos dice prácticamente desde el principio, que es algo que es duro de pelar, ¿no? Que va a ser duro de pelar esta historia, ¿no? Porque, claro, realmente quien conoce el libro, bueno, meridianamente ya digo que en función de su voluntad, como se ha dicho en algún momento, va a poder establecerse en una transformación, va a poder llegar a esa transformación, ¿no? Pero uno que no está, como ese ajustador le está dando caña ahí de un modo o de otro, imaginemos un no religioso, ¿no?, que ya de entrada le tiene cerrada la puerta, ¿no? Pues no sé si el ajustador tendrá esa llave de abrir la puerta, quiero imaginar que sí, pero no sé cuánto el otro le va a obedecer para abrirla. En fin, en consecuencia, ya digo que mediante lo que nos has expuesto, una vez más, haces sencillo y fácil lo que realmente tiene grandes dificultades, ¿no? Yo eso te lo agradezco mucho. Tocante a lo que nos ha comentado Jaime, que no deja de ser también muy interesante para mí, yo siempre he conceptuado el autodominio como un medio, no lo he conceptuado como un fin. Y lo digo al hilo de que, tal como yo lo interpreto, cuidado, para llegar a tener un autodominio, primero tienes que ser fichado, como diría yo, por el ajustador. O sea, que tú escuches o que percibas y sientas esa llamada interior, ¿no? Después, enfrentarte a una realidad que está ahí. Todos los conceptos inevitables a los que nos enfrentamos por ser humanos y poseer lo que poseemos, ¿no? Todo eso te está llevando a vivir distintas etapas, distintos momentos, hasta que ya llega un momento que pudiera ser el autodominio, el final de los medios, lo entendería como tal, dado que realmente estás dentro de un estatus,
de un estatus mortal. Eres imperfecto. Entonces, tienes que vivir varias etapas. Una de ellas, el autodominio, entiendo que pudiera ser, y quizás igual para mí, porque en realidad de lo que se trata es de que se haga esa voluntad y terminar siendo perfectos como el Padre, ¿no? Lo planteo de esa manera por como yo lo entiendo. Entiendo que para mí es un medio, quizás el logro final, pero es un medio más el autodominio, nada más. Jaime. Estaba esperando que me dieran la palabra, Eduardo. No, vamos a ver. El tema de que si es un medio o lo que sí es cierto es que el autodominio lo que sí es una capacidad que adquirimos, no es innata ni viene de serie, la adquirimos y con la cual nos es más fácil lidiar con las cosas de aquí. Pero como esto lo han puesto de la manera que lo han puesto, esto es una reflexión personal, es decir, esto lo han creado de la manera que lo han creado, otra, la rebelión se ha quedado de la forma que se ha quedado, pues resulta que prácticamente nos lleva una vida el conseguir el autodominio. Eso sí, lo habéis comentado también vosotros por ahí, ¿no? De que es gradual. O sea, el autodominio no es algo que coges y haces 4 flexiones y 3 abdominales y ya tienes el autodominio ahí puesto. No, es algo que día a día lo vas trabajando, ¿no? Vas andando pequeños pasitos, ¿vale? Y junto con ese adquirir el autodominio, de manera, digamos, velada o por detrás, vamos ascendiendo los círculos psíquicos. ¿De acuerdo? Que también lo comentaba Olga en su exposición de el tema. Es decir, yo pienso que en la medida en la que nosotros, es decir, nos vamos perfeccionando, si es que realmente primero tiene que haber una intencionalidad por parte nuestra de querer perfeccionarnos, ¿vale? Si de verdad hay esa intencionalidad de perfeccionarnos, esa perfección evidentemente pasa por adquirir el autodominio. Porque si hacemos un poco un examen de conciencia de cada uno y vemos, pues no sé, de cuando éramos adolescentes y teníamos una serie de costumbres y pensamientos y rutinas que hacíamos y ahora con el paso del tiempo las vemos cuánto hemos o no progresado. Cómo antes nos irritaban unas cosas y ahora no nos irritan, o cómo antes respondíamos de una manera ante ciertas situaciones y ahora lo hacemos de otra. A lo mejor más satisfechos o más insatisfechos. Yo digo que con el tiempo vamos cogiendo perfección, siempre será más satisfecho, ¿no? Es decir, hemos ido evolucionando, hemos ido limando, hemos ido perfeccionando ciertos hábitos, ciertas actitudes, ciertas tendencias que teníamos, ¿no? Entonces, si al final, como consecuencia de toda esa perfección, uno llega y se encuentra con las puertas de la muerte, por edad, y todavía ve que le falta autodominio, pues la verdad es que a lo mejor ha jugado durante la vida un papel de medio, como tal, de medio, en la medida en la que has podido ir utilizándolo conforme lo has ido adquiriendo, ¿no? Pero también como fin, porque yo creo que poco llegaremos al final y no habremos conseguido el autodominio total, ¿no? Espiritual. Estamos hablando siempre del autodominio espiritual de nuestra personalidad, ¿vale? Entonces, bueno, medio o fin. Pues sí, por eso hacía la pregunta, ¿no? Porque yo tenía la duda si era más bien un medio o era un fin. Mirad, esta mañana he leído un razonamiento de un escrito de una persona que decía
que en los mundos en luz y vida normalmente tienen que mandar ajustadores vírgenes, porque debido a la elevada perfección de los habitantes, de los mortales de un mundo en luz y vida, los ajustadores vírgenes que tienen toda la potencialidad del padre, pero no tienen ninguna experiencia, ¿vale? Entonces, reflexionaba de que esos ajustadores los mandarían, lo más seguro, a los mundos de luz y vida o mundos muy evolucionados, ¿no? Para que, digamos, ante los problemas difíciles que suponen mundos, digamos, borrascosos, mundos que han sido asolados por la rebelión, que están todavía saliendo de la cuarentena, en los que la animalidad está todavía muy presente, yo pienso que ahí, bueno, yo pienso no, decía también esta persona, que ahí mandaban más bien ajustadores supremos y ajustadores muy evolucionados, precisamente por el tema de las situaciones más difíciles que debían de tener, ¿vale? Bien, pues esto enganchándolo con lo del tema del autodominio y con lo de que el ajustador es una de las herramientas, de las que disponemos para conseguir el autodominio. Teniendo en cuenta la naturaleza de Urantia, yo pienso que aquí posiblemente la calidad de los ajustadores, entendiendo la calidad como el nivel de experiencia que tienen los ajustadores y por tanto pueden ser mucho más versátiles y mucho más, digamos, idóneos para adquirir el autodominio aquí, en este tipo de mundo. Yo pienso que aquí debemos de tener, no, o sea, debemos de tener ese tipo de ajustadores y no debemos de desaprovechar la oportunidad que se nos presenta, ¿no? De al menos intentar durante nuestra vida ese contacto. Otra cosa es que lo consigamos, ¿no? Pero el intentarlo, eso pienso que es el gran reto, el gran logro de nuestra vida. Y me callo que por Dios, hay que ver lo que casco. Gracias, Jaime. Adelante, Tomás. Sí. Es que es gracioso porque se puede sintetizar, se puede fijarse que nosotros estamos en un sistema secular en el que se nos enseña en la lectura que inevitablemente nosotros debemos de servir a dos amos. Podemos llegar inclusive a tener un nivel de autodominio en un sistema inmaduro. De hecho, es que sucede eso. Entonces nos podemos ver muchas veces identificados con algo que es irreal, y nosotros sí alcanzar un tipo de autodominio y autocontrol, un tipo de nivel de espiritualidad. Pero es que es afuera, hay un contraste con lo de afuera. Por estos conceptos estáticos, aún, y quiero pensar que en un futuro aquí va a haber una especie de, bueno, de búsqueda sincera de esa espontaneidad, de ese intelecto unido realmente a la espiritualidad. Pero fíjense que en realidad eso es exactamente lo que está pasando cuando alcanzamos a abrir esta joya que nos unifica, que nos hace esas tertulias. A mí no me podéis ver ahora porque no sé por qué no me funciona la cámara. De vez en cuando me pone aquí que no me funciona, pero bueno, punto y aparte, si no me mostraba. Y ahora pues yo, por ejemplo, voy muy tranquilito, no se trata de leer, yo leo y pido asistencia espiritual cuando leo. No, porque bien se habla del intelecto, del espíritu y de la materia. Entonces, cuando leemos el intelecto, debemos de pedir asistencia espiritual para ver la luz que hay en el intelecto, para poder dar esa fuerza. Y de hecho, ahora mismo,
como se trata de dar la oración también para tener esa fuerza que en un sistema anormal, porque nosotros vivimos un mundo experimental, bueno, aún está en cuarentena espiritual, por lo tanto es anormal. Aquí dice en la parte final, el penúltimo punto, que hay que leer solo los 7 del documento 91, dice así: vuestra oración estará dirigida exclusivamente a obtener sabiduría divina para resolver los problemas humanos específicos que encontraréis en la ascensión al paraíso, la conquista de la perfección divina. Por lo tanto, la oración se irá en la próxima estancia. Nosotros iniciamos esa conversación con el ajustador, esa comunión, pero persistirá en las próximas estancias. O sea que ya es todo un logro estar desafiando conceptos, significados cristalizados, estáticos, fosilizados en dogmas negativos, no positivos, porque en esa maraña de intelecto todavía en el que hay muchos arrebatos de orgullo por defender supuestas verdades que se quedan ahí congeladas y se han de mover poco a poco. Así que, pues se trata de eso, de paliar nuestra vida contemporánea sirviendo a dos amos, inevitablemente, donde toma la absoluta y total prioridad el ajustador del pensamiento, el Dios residente, para trabajar en ese supremo, el Dios de acción, dar los frutos del Espíritu. En fin, Muy bien. sí, Vale, Tomás. ¿De acuerdo? sí, Venga, gracias. gracias a ti. María José, adelante. Sí, buenas tardes. Estoy escuchando muy atentamente cada uno de los matices que estamos aquí entre todos como analizando, ¿no? De un tema que es como muy profundo, ¿no? Que permite un progreso, ¿no? En nuestro espíritu, ¿no? En ir grabando ahí en el alma conceptos así profundos y elevados, ¿no? Y tratando como de imaginarme una imagen de lo que puede ser, vamos, es una imagen mía personal, que a lo mejor otra persona es que no le aportas nada, pero bueno, no sé. Era la imagen que me iba como llegando, ¿no? Al hablar del autodominio, ¿no? Y de por qué le da ese valor tan importante Jesús y bueno, y muchos también maestros espirituales. Pues yo me imaginaba que si ejercemos el autodominio, es como cuando nosotros nos ponemos delante de un coche. El coche, pues, es un ente material, ¿no? Que tiene unas características, unas limitaciones, unas cosas buenas y cosas malas. O sea, podrá hacer unas cosas, otras no las podrá hacer, ¿no? Que podría ser como nuestro cuerpo, ¿no? El coche puede ser nuestro cuerpo, pues el coche puede llegar a lo mejor hasta 100, 120, 130, pero bueno, se puede pinchar, puede fallar el motor, o sea, tiene unas limitaciones materiales, pero el conductor es el que tiene como la capacidad de eso, de conducir, de embridar, de controlar las tendencias que puede tener nuestra parte material, ¿no? Nuestro coche, que son nuestros instintos, nuestras tendencias. Entonces, yo me imaginaba que si Jesús insiste tanto es porque en la vida tenemos esa tendencia material, animal, instintiva, que nos lleva a predominar siempre un poco el egoísmo, lo que a mí me interesa, mis gustos, me gusta escucharme a mí mismo, me gusta, y a lo mejor al otro no lo estoy escuchando porque a lo mejor no me aporta. O sea, tenemos una serie de tendencias que Jesús nos habla de que, bueno, eso es el punto de partida, pero si queremos progresar en el autodominio, pues ese conductor tiene que tener un control de nuestra parte material o nuestro coche
para llevarlo a un buen puerto, ¿no? ¿No? Porque a lo mejor el coche no quiere mucho carretera, no sé. Yo pienso que el autodominio implica pues autosuperarnos y estar por encima de los límites que tenemos a nivel instintivo, físico o material, ¿no? Y estar como por encima, porque siempre todos sabemos que tenemos una parte espiritual que en realidad es la que tendría que conducir, no que el coche nos pueda, ¿no? No que los instintos nos puedan, porque ahí no hay ningún autodominio, ¿no? Está la materia controlándonos, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor por ahí es por donde, al menos a mí, es como yo me lo aplico. Muchas gracias, María José. Ana, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Olga. Gracias por fin he podido estar. Gracias por las palabras, por la conferencia. He tomado nota, bueno, tengo el dedo que me duele de todas las citas del documento porque me las quiero leer todas despacito a ver si me ayuda. Me ha gustado mucho lo que has dicho, lo del proceso, que tiene que ser un proceso mucho más gozoso. Desde luego, tiene que ser así. No nos tiene que doler tanto como queremos creer que nos puede costar llegar a ese autodominio. Luego, sobre las personas religiosas, yo creo que es que hay personas que son religiosas pero no lo saben. O sea, yo creo que no está de moda el ser religioso, sobre todo en la parte esta de Europa. Entonces yo creo que hay más personas religiosas de lo que pensamos. Yo soy optimista, igual que hay personas que creen que tienen un alma que empobrecida y luego resulta que tienen un alma rica, lo dicen en alguna cita del libro de Urantia. A mí lo que me ha llamado, lo que me he parado y he subrayado es lo que dice en el documento 143.2.5, la facilidad para engañarnos a nosotros mismos, que es lo que decías tú, que es como una necesidad de diferenciarnos de los demás. Olga, entonces quizás sea eso muchas veces lo que nos haga perder el dominio, ¿no? Y chocamos con ellas. Yo, la primera, tengo un carácter muy rápido, soy muy impulsiva hablando, entonces flaqueo mucho en esto. Pero bueno, yo creo que es cuestión de intentarlo. O sea, el tiempo es lo de menos. La importancia yo creo que está en intentarlo y en cada vez que pensemos que lo hemos logrado, ofrecérselo al Padre. Decimos, aquí yo que sé mi debilidad, aquí te lo ofrezco. No, desde luego no le pido que me ponga a prueba, porque sé que de las 10 pruebas voy a caer en 9. Y nada más, bueno, lo de la meditación y lo de la oración creo que es muy importante para conseguir el autodominio. Yo tengo eso pendiente. 25 minutos diarios de adoración, de meditación, adoración. Es un poco como decía Gandhi, ¿no? Que él meditaba todos los días 1 hora. Quiero conseguir yo esto. Y menos cuando estaba muy, muy ocupado, que dice que meditaba 2. Es lo que creo yo que necesito, la meditación, aparte de todo lo que sé de libro de Urantia, que eso claramente me ayuda, pero necesito técnicas, como decía Santi, para reconducir la emoción, no solamente saltar, sino la manera de reconducir esa emoción hacia algo positivo, que de momento pues no lo he conseguido yo, pero soy optimista, nada más. Gracias, Ana. ¿Puedo comentar una cosa al hilo de lo que ha dicho Ana? Por supuesto. Que quizá igual estamos insistiendo mucho, bueno, sin ser conscientes de la parte de la oración y la meditación, que está bien, o sea, porque eso te ayuda a desarrollar la pata espiritual del taburete, pero que también hay otras dos que tenemos que ejercitar y nadie lo está comentando. O sea, estaba hablando en mi presentación una cita de unos hábitos limpios. O sea, que hay que tener lo típico de la frase de mens sana in corpore sano, o sea, tener hábitos saludables de cuidado del cuerpo, de cuidado de la mente, de hacer, bueno, pues poner tu mente a ejercitar, de leer, de elevar la calidad de nuestros pensamientos de alguna manera, dejarnos pues pensamientos pues de envidias, de resentimientos, de todas esas cosas que nos tiran hacia abajo, ¿no? Hacia la materia.
Y por supuesto, claro, la parte espiritual cubierta con el tema de eso, pues de la oración, de tener un momento así para entrar en comunión con el ajustador, pero que también tenemos que pensar en cultivar el cuerpo y la mente, no solo el espíritu, porque si no, corremos el riesgo de, como nos decían en el libro, de volvernos fanáticos, o sea, de ser solo, bueno, pensar que solo lo espiritual es lo importante, lo que nos tenemos que centrar bueno, y también tenemos otros dos aspectos que desarrollar. Simplemente era destacar Sí, esto, porque además, yo entiendo que todos tenemos nuestras cosillas que, bueno, de hábitos, eh, de comidas que hacemos o de bebidas o bueno, de vicios, de adicciones pequeñas y eso nos cuesta más, ¿no? De reconocer, pero que también son importantes para conseguir ese dominio de uno mismo, ¿no? sí, porque además lo has especificado cuando has leído el tema de los círculos, ¿no? La triuna armonía que tiene que haber Exacto. entre la biología, la mente y el espíritu, que es algo totalmente esencial, ¿no? Y eso es, para mí, es un medio más, ¿no? Para poder llegar a ese autodominio completamente, ¿no? Está ahí bastante claro, claro. Estamos hablando de sí, de la oración y del espíritu, estoy de acuerdo contigo, pero claro, igual estamos dejando de lado otra serie de costumbres, manías, hábitos que tenemos, como tú bien has dicho, y eso pues también hay que elijarlo, sí, sí, estoy de acuerdo. Adelante, Jaime, y ya contigo posiblemente se nos acerca el tiempo, demos por finalizada la ponencia de Olga. Muy Venga. bien. No, es a colación del tema de los hábitos limpios y de algunas actitudes o actividades intelectuales que nos permitan también hacer crecer la pata mental, ¿no? Y la pata física, por decirlo así, corporal y material que tenemos, ¿no? Y entonces ahí tenemos que darnos cuenta de que eso, el tema de los hábitos limpios, eso es muy genérico y es muy relativo, porque depende, es casi es cultural, muy cultural, ¿eh? Depende de dónde. Hay hábitos más limpios o menos limpios, no lo sé, depende quiero decirte, es muy genérico, ¿no? Y entonces, al igual que las actividades mentales que pueden desarrollarte, pues hay gente que le va bien con una lectura, digamos, programada y muy planificada y tal, y hay otra gente pues que lee a salto de mata, y hay otra gente pues que más que leer lo que hace es escuchar, y le gusta que le cuenten las cosas, y quiero decir, también hay otra serie digamos, de relatividad a la hora de coger y decir, ¿cómo hago yo crecer esto? Y entonces, en ese cómo hago yo, cuando estoy haciendo lo reflexivo, ¿no? Es decir, ya no se trata de cuáles son los hábitos limpios que hay, no, sino cuáles son mis hábitos limpios o cuáles son mis actividades intelectuales. En ese autoconocimiento para llegar a eso de cuáles son hay un principio de autodominio, hay un empezar a conocerse uno mismo. Y entonces, pues, pienso que lo primero que hay que hacer es volver la vista hacia adentro y desde la perspectiva de hábitos limpios, hacer crecer las tres patas, ¿no? Coger y empezar a ver qué deficiencias tenemos en cada una de esas patas y qué potencialidades o qué virtudes tenemos en cada una de esas tres patas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Jaime. Tomás, breve, por favor. Sí. Bueno, para matizar con estas tres patas es la palabra la moderación, ese equilibrio, esa mesura necesaria y vital. Por ejemplo, ese culto, hoy en día hay muchísimo culto a la estética o al cuerpo,
a ese narcisismo, es parte de la inmadurez, puesto que no es solamente la belleza exterior, como bien sabemos, que también es la belleza interior, pero para ese buen hábito del culto al cuerpo, por ejemplo, hacer ejercicio con moderación, no es igual ponerse el chanta todos los días, correr, boom, 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 porque hay un desgaste energético tremendo. O sea, el cuerpo debe de descansar según la edad y todo. Y eso, pues luego la moderación, incluso en la lectura. Bueno, no se trata de leer a la carrerilla, sino realmente ver después, de hecho, de leer la memoria. Lo muy importante es, a través de esos hábitos limpios de buena alimentación, pues tener esa memoria para recordar lo que se ha leído. Eso es muy importante también. Muchas gracias a todos. Gracias, Tomás. Bien, María José, Sí, despide pues la gracias reunión. Ha sido muy interesante estas reflexiones que hemos tenido, este encuentro virtual, ya que no nos vemos físicamente. Y ya para terminar, precisamente Jaime, que ha estado esta tarde con nosotros, va a ser el siguiente ponente, que en 15 días, ya el otro viernes, el viernes 25 de noviembre, es cuando ya cerraremos como esta trilogía. La empezó Elena con la adoración, ¿no? Ilumina nuestro destino. Hoy ha sido el autodominio como medida de desarrollo espiritual, y después ya Jaime, su exposición la titula Adquiriendo el autodominio, ¿no? Que ahí veremos también pautas concretas también para llevar adelante este tema tan interesante. Pues nada, quedamos emplazados para dentro de 15 días en el mismo sitio, que nos escuchamos y nos vemos. Muchas gracias por haber estado esta tarde. Gracias. Muchas gracias Gracias a a todos. todos. Hasta la Adiós. próxima. Gracias, Un gracias abrazo a Olga, todos. gracias a Gracias, Olga. todos. Hasta la próxima. Saludos a todos. Adiós.